¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Más Info, el periodístico de la televisión pública. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana María? Buenas noches a todos y a todas. Bueno, estamos en vivo, como siempre, en este nuevo horario después de Info TNU, en una jornada muy especial, marcada por el paro parcial convocado por el PIT-CNT y también por el fallecimiento de China Zorrilla, donde muchos uruguayos hoy le dieron el último adiós a esa gran actriz y donde también China formó parte de la convocatoria que hizo el PIT-CNT, porque fue aludida en varios pasajes de los dirigentes del PIT-CNT en esta jornada. Hablamos de un PIT-CNT, Ana María, que ha convocado un paro parcial que ha generado mucha polémica. Sí, exactamente, que ha generado polémica, que, por ejemplo, desde los partidos políticos que hoy están en campaña, todos los candidatos dijeron que no coincidían con la realización de un paro general parcial. Hubo sindicatos incluso que plantearon no estar de acuerdo, finalmente votaron este paro general parcial. Se ha dicho que la misma plataforma se podía plantear sin necesidad de hacer un paro. Estamos a pocos días de las elecciones del 26 de octubre, queremos conversar para saber cómo juega el PIT-CNT en esta campaña, pero también cómo juegan los empresarios, cómo juegan las cámaras empresariales. ¿El PIT-CNT está jugando a favor del Frente Amplio? ¿Las cámaras empresariales están jugando a favor de los partidos tradicionales? Bueno, de algo de todo esto vamos a estar conversando esta noche. Sí, queremos proponerles entonces qué pasa con los trabajadores organizados y la relación con los partidos políticos. Por eso decidimos invitar esta noche al diputado nacionalista Pablo Abdala y al dirigente del PIT-CNT, Fernando Pereira, para hablar precisamente de este vínculo, de esta relación y de este paro parcial que ha generado controversias, polémicas, como decía Ana María, incluso dentro de la interna del propio PIT-CNT. Pero antes de ir a este debate, a este intercambio de ideas, queremos proponerles un repaso de algunos de los hechos que generaron polémica. Con el paro general parcial que el PIT-CNT realizó este jueves 18, la central sindical marcó una posición clara en la campaña electoral. Al discutir la plataforma para este paro, varios dirigentes aludieron a la candidatura de Luis Lacalle Pou como una amenaza a las conquistas de los trabajadores durante los gobiernos del Frente Amplio. Nosotros vemos con preocupación que esto pueda significar un retroceso grande para los avances sociales que ha tenido el país, sobre todo por lo que el candidato ha anunciado. Ha anunciado derogación de leyes que han significado un avance sustancial, como transformar o reglamentar la negociación colectiva y el derecho de huelga. Ha anunciado que va a barrer con la ley de responsabilidad penal empresarial, que derogaría la ley de salud reproductiva, la ley de matrimonio igualitario. Nosotros estas cosas las vemos con preocupación porque han sido las que han significado un gran avance social para el país y que han puesto al país en los primeros lugares del mundo, ¿no? Nosotros lo que hablamos sobre la base de lo que son las propuestas y de lo que se está anunciando, ¿no? Cuando se anuncia que se van a recortar derechos, para nosotros eso de alguna forma atenta contra la democracia. Algunas declaraciones ambiguas del candidato Luis Lacalle Pou respecto a la jornada de 8 horas en el sector rural fueron aludidas por la dirigencia sindical. Las 8 horas para el campo, entonces no. Veremos. Ahora gracias, me tiraste un pie. Nosotros no estamos para refundar el país cada 5 años, ¿no? El diálogo, la cercanía. Lo que nosotros no queremos es una sociedad de conflicto. Pero tendría que haber alguna propuesta alternativa, por ejemplo, en este caso de la ley de 8 horas, para que no haya explotación a nivel rural. Por supuesto, por supuesto. Pero no la hubo, por lo menos en este último periodo. ¿En qué sentido? Que no hubo una propuesta alternativa a esa propuesta que definitivamente salió de las 8 horas. No, pero por eso te reitero, no estamos siempre pendientes a ver de derogar aquello, derogar lo otro. Lo hemos dicho más de una vez. Yo sé que a veces falta acostumbrarse. Somos distintos y estamos... De sol a sol es esclavitud. Y estamos, por supuesto, no te quepa la menor duda. Y todavía alguna forma de empleo en ese sentido existe. Pero usted no votó la ley de 8 horas. Casi de sol a sol. Casi de sol a sol. No es así, no es así. Desde el Partido Nacional se criticó el paro y la actitud asumida por la Central de Trabajadores. Durante la presentación de la lista 404, el 28 de agosto, el diputado Álvaro Delgado dijo que le dolía el paro por las dudas. El PIT-CNT anuncia un paro para el próximo mes de septiembre, un paro por las dudas. Un paro por las dudas. A mí lo que me duele, en definitiva, que teniendo otras posibilidades de expresión de ese mismo objetivo, termine siempre pagando en el mismo paro la gente.
que queda de rehén, ese día sin laburar, ese día sin transporte, ese día sin gurises en la escuela. Agregó que si llegan al gobierno, mantendrán los consejos de salarios, la negociación colectiva, la ley de empleo doméstico y la ley de 8 horas en el sector rural. Nunca se dijo ni se va a derogar, que quede bien claro, la regulación de la jornada del trabajador rural. Yo lo voy a decir por última vez. El que no nos crea, que lo lea en la agenda. Vamos a mantener los consejos de salarios y vamos a mantener la negociación colectiva. La ley de responsabilidad penal empresarial aprobada por el Frente Amplio será reformada en caso de que el Partido Nacional llegue al gobierno. Esto motivó una campaña del Sindicato de la Construcción en defensa de una norma que, según ellos, disminuyó los siniestros laborales sin que se haya procesado a ningún empresario. Menos de siniestros, ni un solo empresario preso y 2.515 accidentes menos. El candidato a presidente que sueña derogarla arrancó aplausos en Punta del Este. Porque para él, la vida parece valer nada o muy poco. Los trabajadores y el pueblo no nos dejaremos arrancar la ley que conquistamos. Nos va la vida en ello. Zunca PIT-CNT. Buenas noches y ya le damos la bienvenida al dirigente del PIT-CNT, coordinador del PIT-CNT, Fernando Pereira. Bienvenido, un gusto recibirlo. Buenas noches, un gusto estar acá. Y al diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, bienvenido, un gusto recibirlo. Integrante de la Comisión de Asuntos Laborales. Presidiéndole este año, además. Un gusto tenerlo aquí esta noche. Pereira, una primera evaluación de lo que fue el paro general parcial de hoy. Bueno, fermental. Colocar gente desde 18 y Andes a la Plaza Libertad, creo que hoy no hay ninguna organización ni política ni social que esté en condiciones de hacerlo. Esto implicó seguramente más de 40.000 trabajadores que a la convocatoria pacífica del PIT-CNT fueron, se ordenaron, escucharon las propuestas del movimiento sindical, evaluaron las cosas que el movimiento sindical está planteando y se repartió entre los concurrentes 30.000 volantes igual al que tengo por acá para entregarles a ustedes, para dejarles con la propuesta del PIT-CNT a los candidatos. Uno de ellos va a ser el presidente y tiene que conocer de primera mano cuáles son las posiciones del movimiento sindical. Hoy han quedado claramente demostradas. Se ha hablado un poco de la diferencia del paro. El paro se votó 46-4. Imagínense si en el Parlamento algo se vota 90-10. Dirían, es casi unánime. Si pasa esto en el movimiento sindical, parece que hay una crisis interna. Si se plantea, como se planteó en el primer trimestre de este año, que el movimiento sindical iba a hacer un acuerdo con el gobierno, una tregua con el gobierno, y después pocos días el mismo diario publica que fue el trimestre de mayor conflictividad del periodo, hay una esquizofrenia colectiva con el movimiento sindical que nosotros la escuchamos, la atendemos, la valoramos, pero después actuamos de acuerdo a nuestra independencia. Si todos los candidatos están en contra de la medida, si toda la sociedad uruguaya estuviera en contra de la medida, si todos los trabajadores uruguayos tuvieran duda con la medida, ¿cómo iban a haber colocado 40.000 personas detrás de la oratoria del PIT-CNT? ¿Cómo iba a haber el fervor que usted vio en su propio canal? ¿Cómo iba a haber la atención a las propuestas del movimiento sindical? Con algunas se podrá coincidir, con otras se podrá discrepar, pero es el Uruguay democrático que construimos. Todos tenemos voz. Resulta que si la Asociación Rural hace un discurso político en la Rural del Prado, está perfecto, no se mete en la campaña política. Si lo hace el PIT-CNT con su metodología, con un paro parcial y 40.000 personas, estamos incluidos en la campaña política. ¿No le parece razonamientos desiguales y equivocados? Ay, perdón. No fue nada. Bueno, esto Perdón, no estaba diputado. preparado. Buena suerte, Quiero decir que no estaba preparado. Es buena Ana suerte te y tiró apoyó la bien agua. las elecciones. Qué momento. Te tiró la agua, Ana. Yo Cuando no tengo ganemos nada la que ver. elección, te lo voy a agradecer. Diputado, ahora secamos, pero bueno, ¿cómo vivió esta jornada de paro general parcial y cómo vio los temas que se plantearon? Yo la viví trabajando porque estuve en el Palacio Legislativo como un día normal. Tengo naturalmente opinión como actor político y como integrante de una colectividad política, el Partido Nacional. Miro la realidad del país y como cualquier intérprete de la misma, naturalmente, bueno, hago valoraciones que siempre son subjetivas, pero todas legítimas. Yo no tengo ninguna esquizofrenia y reconozco la legitimidad formal del PIT-CNT a la hora de tomar esta medida. De la misma forma que un juez legítimamente dicta una sentencia o el Parlamento aprueba una ley o un partido político aprueba una declaración, eso no puede reprocharse desde el punto de vista de la legitimidad formal. Desde el punto de vista de la valoración política o subjetiva, de la conveniencia, de la pertinencia,
es opinable. Y yo en eso me sumo a las opiniones que dicen que no era, a mi juicio, necesario ni conveniente haber realizado un paro, por más que fuera parcial, un paro general. En eso coincidimos todos los partidos políticos y en eso tenemos coincidencias con algunos dirigentes sindicales que quedaron en minoría, como acaba de decir Fernando, porque entiendo que, bueno, el PIT-CNT obviamente es razonable, opine de todos los temas del país. Yo no soy de los que se afilian al criterio de que el PIT-CNT solo puede hablar de temas vinculados con los derechos de los trabajadores o los beneficios laborales. Creo que es razonable que tenga opinión sobre todos los asuntos, pero creo que no es necesario que se paralice el país con la pérdida que esto representa desde el punto de vista productivo, con la pérdida de horas de clase, con todo lo que ya sabemos que representa una paralización de las actividades en el mercado de trabajo, porque el PIT-CNT además creo que tiene capacidad de comunicarse y de proyectarse a nivel de la sociedad sin necesidad de realizar un paro para dar sus opiniones. Eso lo digo con total serenidad, sin ninguna esquizofrenia, pero con mucha honestidad intelectual. ¿Fue un paro para apoyar al Frente Amplio en detrimento de las chances electorales del Partido Nacional? No, fue un paro político. El movimiento sindical hace política desde el momento que se levantan sus dirigentes hasta que se acuestan y a veces hasta soñando. Y lo hace porque cuando discute política de salud hace política, cuando discute política educativa hace política, cuando discute relaciones laborales hace política, porque ningún dirigente hoy puede dirigir un sindicato solo porque tenga un buen discurso o porque tenga determinado carisma, tiene que tener horas de estudio, es una profesión que exige no solo horas de militancia, exige horas de estudio y naturalmente que el paro político está fundamentado en esto. Los candidatos políticos se legitiman con las votaciones en las urnas. Los movimientos sindicales los legitimamos con la gente en la calle. El movimiento sindical coloca un conjunto de propuestas, pero las coloca con la gente en la calle, porque no son iluminados dirigentes sindicales los que van a trabajar para transformar la sociedad. Es el movimiento sindical con sus dirigentes y con esos miles de trabajadores. Si alguno de los candidatos que asuma el gobierno quiere quitarnos algunos de los derechos que hemos logrado con muchos paros, con muchas movilizaciones, con muchas acciones como esta, nosotros decimos, tenemos esta fuerza y más para resistirlo. En los años 90 no confiamos y la negociación colectiva arrebatada por la calle nos llevó a la peor afiliación de la historia del movimiento sindical. Nos llevó a la peor tasa de afiliación del movimiento sindical, pero nos llevó a la peor cantidad de trabajadores negociando colectivamente. Menos del 20%, la mitad de ellos sectores tarifados, le hace transporte y salud privada. Entonces, claro que entendemos que la negociación colectiva es la vida de la organización. Si alguien la pone en juicio, si alguien genera dudas, si alguien dice frases incompletas, a nosotros nos provoca más nerviosismo que cualquier otra cosa. Por ejemplo, para dar algunos detalles, nosotros hemos conquistado en estos años, con 30 medidas generales, el diputado Pablo Abdala sabe, no hay ningún otro movimiento sindical en América Latina, con gobierno de derecha o con gobierno de izquierda, que haya esta movilización popular. Desde el gobierno se nos dijo muchas veces que poníamos palo en la rueda, desde la oposición se nos ha dicho que era un movimiento sindical luchador, combativo. Las dos cosas son verdad. Nosotros trabajamos para conquistar, no para poner palos en la rueda, para conquistar derechos. Cuando conquistamos las 8 horas del sector rural, hoy la asociación, en aquel momento la asociación rural planteaba que iba a ser un lío en la familia rural. Hoy lo que planteó el presidente de la asociación rural, una persona que conocí, que respeto, es que no le ha generado ningún problema al campo, que la única dificultad que la han superado bien es que ahora en los recibos de sueldo, después de 100 años, Ana María, en el recibo dice horas extras. ¿Debería ser esto orgullo del movimiento sindical o no? Por ejemplo, en el servicio doméstico se firmó el tercer convenio doméstico. Esto no es solo importante por el convenio, sino por el reconocimiento como trabajador de la trabajadora doméstica de cada casa. Por ejemplo, se ha logrado 46% de aumento salarial. Cualquiera me podría decir, bueno, en un país que crece a estas tasas, naturalmente el salario podría crecer a estas tasas. En la década de los 90 creció a la misma tasa. ¿Sabe cuánto recuperó el salario de los trabajadores sin negociación colectiva? 4%. ¿Sabe cuál era? Bueno, hoy nos despertamos con Valle, ¿no? Leer a Jorge Valle de mañana, dice que el movimiento sindical va a perder credibilidad cuando moviliza a este tipo. Yo estoy convencido que Valle convoca a esa esquina y no creo que junte 300 personas, ¿no? Entonces la credibilidad es en la cancha, es con la gente, es con los que uno representa. La legitimidad nuestra la vamos a conquistar con gente movilizada. La legitimidad de los partidos con votos y es legítimo que así sea. Es así, el Partido Nacional sintió que este era un paro
contra las chances electorales del Partido Nacional? Sí, y ahora voy a explicar por qué. Pero en primer lugar, nosotros no revivimos el debate sobre el pasado. El gobierno del Partido Nacional, presidido por el doctor Lacalle, culminó hace 20 años. Es un debate histórico, lo podemos tener, pero no necesariamente hay que condicionar el presente en función de lo que pasó en ese momento histórico. Que además, cuidado, yo no hago una lectura negativa. Los consejos de salario son un instrumento muy válido, muy positivo, que nosotros nos hemos propuesto mantener, porque ha sido un acierto del gobierno del Frente Amplio volverlos a convocar, pero creo que no hay que sacralizar el instrumento. En aquel momento yo tengo una lectura distinta de la que hace Fernando y puedo sustentarla en datos y en estadísticas. No se convocaron los consejos de salario, pero hubo mucha negociación. El país arrastraba una inflación del 130% que venía del año 89 y hubo convenios colectivos en todos los sectores que implicó eso, la alternativa de la recuperación salarial. Y aunque formalmente no existía la institución Consejo de Salarios, todos los años, hay que ir a los registros del Ministerio de Trabajo, se inscribían decenas y hasta cientos de convenios colectivos. O sea que negociación también hubo. Se instauró la mesa coordinadora de entes autónomos que existe hasta el día de hoy y que negocia la política salarial de los entes autónomos. Se integró al PIT-CNT, al Banco de Previsión Social, cosa que es por norma constitucional, pero no se había hecho hasta ese momento. Se integró al PIT-CNT a la Comisión Sectorial del Mercosur, cosa que en aquel momento tenía un enorme valor porque el país ingresaba en la integración regional. Se constituyó por ley la JUNAE, la Junta Nacional de Empleo, de conformación tripartita, hoy llamada INEFOP. O sea que fue un tiempo distinto, pero donde yo no creo que haya habido tal retroceso en términos de los derechos de los trabajadores. El ingreso real, yo no tengo los números aquí, pero hay que ir al Instituto de Estadística para advertir que los ingresos reales fueron bastante superiores a lo que aquí se ha dicho. Los ingresos reales además se trasladaban después a las pasividades y las pasividades que aumentaban cada 4 meses subieron en términos reales hasta un 40%. Ahora, yendo a la pregunta, con relación al rol del PIT-CNT, de la misma forma que dije antes que la decisión de hoy no la comparto, aunque le reconozco legitimidad formal, a mí no me gusta el rol que ha adoptado el PIT-CNT en estas últimas semanas, lo digo con la misma libertad y con la misma franqueza con la que tenemos que hablar. ¿Por qué razón? Yo le reconozco una enorme representatividad al PIT-CNT. Le consta a Fernando que yo voy a todos los 1 de mayo y además se la tengo que reconocer por la envergadura y entidad que el PIT-CNT como organización social que representa la Central Única de Trabajadores y tiene cerca de 400.000 afiliados, obviamente tiene. Ahora, entre esos 400.000 afiliados hay votantes de todos los partidos políticos. Si votaran todos al Frente Amplio, obviamente ahí sin duda el Frente ganaría en primera vuelta, porque a eso hay que agregarle muchos votos de trabajadores que no están afiliados y muchos votos de ciudadanos que no son trabajadores. Ahora, el PIT-CNT representa gente de todas las colectividades y yo creo que han asumido partido en estos últimos días. Cuando yo veo que en el día de hoy, en el acto al que no fui, pero leí los trascendidos de prensa, se habla de que somos independientes, nosotros no le decimos a quién tienen que votar, pero después se habla de la conflagración rosada, o se dice que los programas de los partidos de la oposición son reaccionarios, o se dice que desde el 2005 ha habido una revolución. Es como decirle a la gente, mire, yo no le digo a quién vote, pero en todo caso le recomiendo que vote un candidato que eventualmente sea médico, si es posible oncólogo, que esté por cumplir 75 años y que viva en el Prado de Montevideo. Falta que diga vote por Tabaré Vázquez. A mí eso es lo que no me gusta. Como no me gusta que el Zunca, por ejemplo, salga a denunciar a partir de una costosa publicidad televisiva que el candidato del Partido Nacional dijo que quería derogar la ley de responsabilidad penal, pero cuando el candidato del gobierno, el doctor Vázquez, dice que la quiere revisar, como lo dijo en una reunión con la Federación Rural, acompañado de senadores que en el Senado de la República dijeron estar en contra de la ley de responsabilidad penal, entre ellos Nino Boa, entonces ahí el Zunca guarda silencio. Ese tipo de contradicciones, francamente, y de ambigüedades, yo no las comparto y lo digo con la misma honestidad intelectual con la que antes reconocí que el PIT-CNT es una fuerza representativa muy importante. Respecto a lo que dice el diputado Pablo Abdala... Bueno, estos son datos del Cuesta Duarte. Así agarramos los salarios mínimos por categoría en los consejos de salario y así van a terminar en 2014. Estos son logros del movimiento sindical. ¿Hubo mejoras ahora? Pueden ir y tomar estos datos en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Trabajo. Yo le dejo esta, la jubilación mínima es esta, multiplicó por 3,5 veces, porque cuando a los trabajadores le va bien al pueblo, claro, porque mejora la jubilación por el índice medio de salarios. Este año hubo 8,5% de inflación, hubo ajuste de jubilaciones de 12,5%, 4% por arriba del costo de vida. Me refería a las cifras del gobierno del Partido Nacional que tú manejaste. La cifra del Partido Nacional, yo te puedo dar un dato geográfico, digamos, en metros cuadrados la DINATRA estaba ubicada en la calle Juncal,
daba con 60 metros cuadrados, hoy tiene un edificio de 6 pisos y no da. Eso es negociación colectiva, en serio. Lo que había era una negociación colectiva libre y voluntaria. ¿Saben cuántos empresarios tuvo? Pero ¿saben cuántos tuvieron la voluntad de ser libre y negociar libre y voluntariamente? El 20%. El resto no negoció. El sector rural ni que hablar. Los 140 convenios que se inscribieron en Pero en el fíjese 91, a cuántos miles de trabajadores abarca, y usted sabe que no abarca más del 20%. Con todo respeto, fue una posición equivocada del doctor Lacalle. Yo no se la voy a endilgar a todo el Partido Nacional y probablemente del ministro de Economía y asesor principal. Pero lo escuchamos hace pocos días de un asesor del Partido Nacional. Y los otros avances no valen, las otras mejoras que yo dije no tienen valor, Fernando. Al vicepresidente de la Cámara de Comercio, miembro del herrerismo, no es miembro del herrerismo, no es. Ese señor pero no tendrá que decir que no es miembro del Partido Nacional. No podemos entreverar. Pero integró las cuadras. Ahora, pero entonces cuando Vázquez dice que quiere revisar la ley de responsabilidad este es el programa penal, del Partido Nacional en materia laboral. Este es el programa de las cámaras empresariales, el que entregaron en agosto de 2013. Si usted los lee, ¿no sabe cuál es cuál? Sí. Los dos dicen que hay que tener relaciones equilibradas. Y yo tengo el del Frente aquí. Me ha dicho, perdón, y mira lo que dice el Frente Amplio. Pero él me debería dejar. Nadie hasta ahora me ha dicho que es equilibrado. Acá lo dice Vázquez. 800.000 trabajadores uruguayos con 46% de recuperación salarial y con mucha lucha del movimiento sindical ganan en el entorno de los 15.000 pesos nominales. ¿Cuál sería el equilibrio? Si el Uruguay todavía está desequilibrado en favor de los empresarios. La rentabilidad empresarial mejoró por 3 veces. Yo digo, ¿por qué hay que tomar como centro del debate político lo que dice o escribe el Partido Nacional y escondemos o disimulamos lo que dice y escribe el Frente Amplio o el doctor Vázquez? A ver. Se pregunta, Fernando, ¿qué quiere decir relaciones laborales equilibradas? En primer lugar, yo creo que el equilibrio es una virtud. O sea que me parece bueno que las relaciones laborales sean equilibradas. Y si los consejos de salario se convocaron y fueron un acierto, entre otras cosas, es porque generaron equilibrio. Yo eso lo reconozco y está bien. Como también está bien empezar a hablar de introducir la productividad, cosa que proclamó el doctor Vázquez en la Rural del Prado el otro día, y que los empresarios también, pero claro, cuando lo dicen los empresarios se parece a Lacalle Pou, pero cuando lo dice Vázquez callamos. Y mire lo que dice el resumen del programa de gobierno del Frente. Esto lo recibí yo porque lo encartaron con un diario, es una publicación, digamos, muy costosa, supongo, porque tiene un papel satinado muy lindo, y dice: sí a los consejos de salarios, mantendremos en todas sus formas estos ámbitos, etcétera, etcétera, de tanta utilidad redistributiva, y que han contribuido a relaciones laborales más estables y equilibradas. Entonces, cuando el concepto del equilibrio lo pone uno, tiene un valor, cuando lo pone otro, tiene otro valor. El equilibrio, como cualquier virtud, yo creo que no es ni frente amplista, ni blanca, ni colorada. Es equilibrio. Que después la ciudadanía confíe más en unos. Para el Partido Nacional cuando se habla de consejos equilibrados? ¿Qué quiere decir? El concepto del equilibrio nosotros lo asociamos ya no solo a los consejos de salario, lo asociamos al sistema de relaciones laborales en general. Un sistema laboral es armónico, que reconozca que el trabajador es la parte más débil de la relación, por cierto, que reconozca también la necesidad de construir el sistema no sobre la base del conflicto, sino sobre la base del entendimiento, sin perjuicio del conflicto, porque pretender que en la sociedad no haya conflicto es no conocer la realidad y es pelearse con la realidad, pero es partir del supuesto de que debe dársele una oportunidad al entendimiento y la productividad es un elemento central para eso. El doctor Vázquez el otro día propuso, y nosotros lo compartimos, crear un banco de información, dijo él, ¿verdad?, con los datos de las empresas por rama de actividad, lo dijo en la Rural del Prado, donde hubo una plena coincidencia en esta materia, y nosotros estamos de acuerdo. Nosotros no estamos diciendo el salario tiene que aumentar si las empresas ganan en productividad. No, nosotros estamos diciendo hay que mantener el valor del salario en términos reales, y diferimos en eso con el ministro Vergara, que propuso hace poco desindexar los salarios. Y fue criticado. Y fue criticado por el PIT-CNT, sin duda. Y decimos, por encima de la recuperación real, ahí hay que ir a introducir elementos de productividad. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, no somos ni los representantes de la barbarie, ni agoreros de la catástrofe. Lo que pasa es que parece que el tema es que hay que hablar de lo que dice Lacalle Pou, o de lo que propone el Partido Nacional. Después, si hay puntos de coincidencia con lo otro, no importa. Usted dice que el programa económico que plantea el Partido Nacional tiene el diputado con las conoce igual que yo el mundo del trabajo, las barbaries que hemos escuchado en estos 9 años. Escúcheme, yo he ido a varios convenios, a discutir varios convenios de productividad. Ese convenio se termina en el momento que le dicen a las empresas, usted traiga la información. Ahora, por ejemplo, se plantea como una novedad la posibilidad de los descuelgues. Están autorizados los descuelgues. ¿Sabe lo que tiene que hacer la empresa? Traer documentación que habilite que su empresa no puede pagar ese laudo. Nadie se presenta.
¿Por qué será que no se presentan? ¿La ciudadanía no se pregunta por qué no se presentan a un descuelgue si es que no pueden pagar? ¿O será que efectivamente pueden pagar y lloran? Porque, vamos a ver, ¿También puede ser? La sociedad uruguaya conquistó miles de puestos de trabajo. Muchos de ellos están en el entorno ese de los 15.000 pesos. Ya no podemos hablar de 10.000 pesitas. Esto es lucha del movimiento sindical. Ahora vamos a ver, si la productividad es un valor, para mí lo es, hay que discutirla por rama o por empresa. Para mí por empresa, porque todas las empresas tendrán productividad diferente. Los empresarios quieren mostrar la información. Pregúntenle a la Niña Piñeirúa, que quiso construir una ley de negociación colectiva y siempre se trabó porque la palabra libre y voluntaria para ellos era sagrado. Abdala lo sabe bien. Nosotros fuimos con nuestros principales cuadros sindicales, incluyendo el PPD, no logramos sacar una norma mínima de negociación colectiva. Echaron a una trabajadora en un supermercado, el diputado Abdala lo sabe bien, porque habló en un 1 de mayo, en su día feriado, en su día libre. La echaron, estuvo dispuesto a pagar, no, eso fue en el 2003, estuvo dispuesto a pagar varias veces el despido. Imaginen lo que ganaba una trabajadora de supermercado en esa época. La señora terminó sin trabajo en ese supermercado porque pagaron el despido. ¿Tenemos que defender la ley de libertad sindical o no? La ley de tercerizaciones, el diputado sabe bien, lo que provocó fue que los empresarios se preocupen a la hora de tercerizar de no contratar empresas truchas, porque sabe que si la macanean van a tener que pagar. Mucho de eso. Y la prescripción de los créditos laborales, que pasó de 2 a 5 años, lleva a todos los empresarios que funcionan en forma irregular a tener mucho cuidado, porque si cometen errores y no le pagan a los trabajadores lo que deben de pagar, tienen que ir 5 años para atrás. Estas conquistas, lo que nos pide parte del Partido Nacional y a veces del Partido Colorado, y hoy escuché el Partido Independiente por primera vez, es que no las tenemos que levantar, porque perdemos la independencia. Es como si yo te dijera no grites los goles de tu cuadro. Yo no digo eso. Ganaste, pero no los grites, porque puede ser que el cuadro de enfrente se enoje. Eso no. Yo no sé. Vamos a hacer una pausa. Pero me gustaría terminar con esto. Sí, es un por la comentario. positiva, ¿eh? Es por la positiva. Por la positiva. Son Bueno, todas pero estas cosas. Ahora, la gente cree que las cosas estas, vino un gobierno bueno y las dio. Estas cosas las logramos con lucha, yendo al Parlamento, discutiendo con los parlamentarios del Partido Nacional, del Partido Colorado. Históricamente ha sido así. Ahora, con la ley de responsabilidad penal, conversamos con el mismo. ¿Cómo no? Le dijimos, no te dejes llevar con los que dicen Nosotros que va a haber presentamos una miles de propuesta empresarios haciendo cola en los juzgados porque no los va a ver y la siniestralidad va a bajar. ¿Sabe a cuántos seminarios he ido yo y él también a hablar de la ley de responsabilidad penal empresarial? ¿Sabes cuántos han armado las cámaras empresariales para decirle a los empresarios qué tienen que hacer para no entrar en contradicción con la ley? Y eso trajo como consecuencia 2.607 menos. ¿Me dejás meter una base? Porque ¿Cómo? es para coincidir Sos contigo. una- Yo lo que quiero decir es que mucho de lo que dice Fernando Pereira, yo lo comparto. Lo que pasa es que yo no creo en los falsos dilemas, ni en las falsas dicotomías, ni en las refundaciones nacionales cada 5 años, o tampoco cada 10. El año cero no fue el 2005. Yo creo que como año cero en materia de leyes laborales tendríamos que poner la ley de 8 horas, que el vallismo dice que es de Valle y nosotros podemos demostrar que es de Herrera, Roxlo y Quintana. Y que de ahí para aquí ha habido un avance en la legislación social y laboral del Uruguay que debe merecer el mayor de los orgullos por parte de todos nosotros. Que no fue solo construcción de blancos y colorados, fue construcción del sistema político con la presión legítima que una democracia debe existir. No, pero déjame terminar. Lo que decían, que Déjame terminar. Cuando ganó el Frente, naturalmente con toda legitimidad, impulsó su propio modelo, introdujo cambios muy importantes, muchos de los cuales nosotros votamos. Otros no votamos, pero normalmente no los votábamos no porque no estuviéramos de acuerdo con la oportunidad de legislar en esa materia, por ejemplo la ley de fuero sindical, sino porque diferíamos en lo instrumental, en el alcance, en la fórmula jurídica. ¿Qué pasó con la ley de 8 horas para el trabajador rural? Con la ley de 8 horas para el trabajador rural, y te agradezco la pregunta porque eso es lo otro, el progreso tampoco es de papel. Y las leyes por sí mismas no generan el goce y disfrute de los derechos. La ley de 8 horas, tal como salió, porque hay que ir a las actas, yo trabajé en la negociación de esa ley en la Comisión de Legislación del Trabajo, si uno la analiza es más pro empresaria que pro obrera, porque establece una serie de mecanismos y de instrumentos para el empleador, como fijar el horario de trabajo, 8 horas, pero el empleador puede fijar el horario de trabajo. Manejar los descansos intermedios, de acuerdo a las necesidades del ciclo productivo. Manejar los descansos entre jornada y jornada, que en aquel momento los empresarios agropecuarios estuvieron muy de acuerdo y la UNATRA en aquel momento la cuestionó porque le parecía insuficiente. Y sinceramente, será por eso que el presidente de la Asociación Rural ahora dice que no pasó nada y que está todo bien. Yo los invitaría a que, porque tengo datos fidedignos, a que preguntaran en la Inspección General del Trabajo, cuyo gremio, a mí me informó, está afiliado al PIT-CNT, que desde que se aprobó la ley
de 8 horas en el sector rural, no ha habido inspección ninguna en el sector rural para ver si la ley se cumple. Eso es un dato objetivo. Entonces digo... ¿Por qué se generó esa confusión con la calle Pou? Bueno, la calle Pou nunca dijo voy a derogar la ley del trabajo rural. El doctor Lacalle Pou hizo una serie de reflexiones conceptuales que yo comparto y que están recogidas en el propio texto legal. Es decir, el trabajo rural tiene características muy particulares, vinculadas con la estacionalidad, vinculadas con los ciclos climáticos, vinculadas con las características de cada producción. No es lo mismo atender una pradera que ordeñar una vaca, que cortar madera o trabajar en el sector forestal. Que eso debe ser contemplado en una norma que tenga la suficiente flexibilidad. Esta la tiene y por eso la votamos. Yo trabajé en ella y el Partido Nacional ayudó a enriquecerla en el trabajo parlamentario cuando se votó por primera vez en la Cámara de Diputados, y Luis Lacalle Pou, contrariamente a lo que se dice por ahí, votó la ley de 8 horas en el sector rural. Está en las actas, eso se puede constatar. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida. Con mucho gusto. En pugna que la clase obrera organizada en este Estado se mantenga indiferente al acontecer económico, político e ideológico en un año en donde hay varios plebiscitos, por lo menos 2, en donde nos pronunciamos en contra de la baja de la edad de imputabilidad para que no encarcelen al país y a la juventud, y en contra de la utopía reaccionaria que aparece tal vez revestida de nuevos ropajes, pero en la misma a la que le conocimos el verdadero rostro cuando vimos Ulises comiendo pasto en la década de los 90. Esta clase obrera que viene de lejos y que va lejos actuará en la escena nacional, pronunciándose, construyendo, forjando el futuro para los orientales. Seguimos conversando con el dirigente del PIT-CNT, coordinador del PIT-CNT, Fernando Pereira, con el diputado del Partido Nacional, además en este año presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes. Pereira, usted recién estaba hablando de lo que plantea el Partido Nacional en materia laboral y lo que plantean los empresarios. ¿Usted desde el PIT-CNT se cree que las cámaras empresariales están jugando también un partido? Acá le dejo el programa de gobierno de las cámaras empresariales. Gane quien gane, este programa se lo van a dar a alguien. Porque, digamos, nadie trabaja con este esmero y se aporte para una agenda de la mejora de la competitividad y el desarrollo en el Uruguay. Esto es un programa de gobierno. Tiene posiciones políticas sobre todo, sobre el Estado, sobre la educación, sobre las relaciones laborales, sobre la competitividad, que siempre la basan en lo mismo. El aumento del precio del dólar y bajar los salarios. Y nosotros decimos, un país competitivo es aquel que agrega valor, aquel que educa a los uruguayos con la mayor cantidad de años de educación formal, de educación técnica profesional, el que investiga, el que crea conocimiento, el que efectivamente da oportunidades a los sectores vulnerables, el que efectivamente le coloca fibra óptica a la casa de los hogares pobres y a la casa de los hogares ricos, al que le da una computadora a cada niño, a pesar de lo que dijo Bianchi, que yo pienso que lo debo haber dicho, yo la conozco y tengo aprecio por ella, fue un disparate lo que dijo, porque cualquiera de nosotros dos, ni bien hizo un pesito, fue y le compramos una computadora a nuestros hijos, y resulta que cuando se la dan a los hijos de los pobres decimos que se van a estupidizar, y nuestros hijos que están todo el día en Facebook, o manejando Twitter, o haciendo lo que les parezca, porque creo que nos dominan ampliamente en el tema. Entonces me parece que hay cosas que cuando uno las escucha, claro que se eriza. Nosotros lo que creemos es, miren lo que el plan Salvar, el 84%. La asesora del candidato de la calle plantea que estupidiza a la gente. Se equivocó. Pero el presidente va a ser la calle, no va a ser Bianchi. No, por suerte. Y lo vamos a mantener, por suerte. Pero sí. Dicen, un estrado neutral en la negociación salarial, modificaciones a la ley de responsabilidad empresarial, todo esto entrecomillado, instrumentar descuelgues en la negociación colectiva, darle una computadora a un niño le impide razonar, que los usuarios de las Aibalitas se transformen en idiotas informáticos. La primera parte, dirigentes del Partido Nacional, incluyendo a la calle Pou. Pero aclare, Fernando. La segunda parte, Graciela Bianchi, que yo insisto, estimo, pero me parece que está profundamente equivocada. Un asesor en economía, que hasta hace pocas horas era asesor del ministerio del presidente, del candidato a presidente de la calle Pou, dijo, hay una idea que Uruguay no existía antes de 2004 y estábamos muy bien antes del 2004. ¿En qué país vivía?
Yo en ese país fui a hablar, personalmente a La Teja, El Cerro, Belvedere, Borro, Nuevo París, sobre que los trabajadores de ese lugar se juntaran con el plan solidario. La calle lo desmintió. Que eran 1.200 pesos. Lo contradijo. Tenemos que ser cuidadosos. Los asesores, ¿verdad? No, Fernando, pero hay un no están diciendo de eso. Asesores. No están Esto diciendo está entrecomillado. Yo se lo pero puedo mandar. Yo le voy a aclarar, lo dijo. Yo se lo voy a mandar. A ver, lo que dijo Dubra es lo mismo que dijo Vázquez en la rendición de cuentas del año 2004, que le envió al Parlamento en el año 2005. Que en el año 2004, después de la fenomenal crisis del año 2002, a mí no me asocia el país había... No, yo estoy diciendo... En el 1915, que ustedes decían, ¿saben lo que decían? Que nosotros estábamos asociados a Valle y Ordóñez. Yo no estoy hablando de usted, yo estoy aclarando afirmaciones que usted ha hecho con muchísima rapidez y mezclando protagonistas y conceptos. Es decir, todos de la calle. Pero el señor Dubra lo que dijo es que en el año 2004 empezó la recuperación económica, y eso lo dijo Vázquez en la rendición de cuentas del año 2004 que envió al Parlamento en el año 2005. Porque una cosa es que termine la recesión y empiece el crecimiento, pero que empiece el crecimiento no quiere decir que se salde la deuda social. Son cosas distintas. La calle Pou en un programa periodístico lo contradijo. Pero a Pablo, Dubra, ¿no? ¿cómo interpretas que estábamos mejor antes del 2004? Pero se está... No, es decir, antes del 2004. Antes lo que yo me animo a afirmar, que ese es un lindo debate que tendríamos que tener, es si la tal recuperación salarial que el gobierno aduce y la tal recuperación de las pasividades que yo no desconozco, porque estábamos en el quinto subsuelo después de la crisis del 2002, si esa recuperación salarial, que es maravillosa con relación al año 2003-2004, es tan maravillosa con relación a la etapa precrisis, es decir, a los años 2000, 98, 97, ¿verdad? Ese es un debate muy bueno para tener, a la luz además del crecimiento económico fenomenal que tuvo el país. Yo creo que en eso el gobierno ha sido insuficiente. El Instituto Cuesta Duarte ha denunciado fenómeno. Ahora el eje no son los 10.000 pesistas, son los 14.000 pesistas. Pero en un país donde lo denunciaron ustedes, donde la canasta básica está arriba de los 40. Las pasividades, que los jubilados y pensionistas de lo único que viven hasta el día que se mueren es de su único ingreso, la mitad de las pasividades que sirve mensualmente el Banco de Previsión Social, que son unas 250.000, porque hay aproximadamente 500.000 o 550.000 pasivos del BPS, están por debajo de las 3 BPC, por debajo de los 8.000 pesos por mes. Esa es la realidad que tenemos ahora. Se me dirá, en el 2003 estaban en el quinto subsuelo. Es absolutamente cierto. Ahora, ¿da para vanagloriarnos? ¿Da para camisetear? Después de 10 años de crecimiento económico sostenido, que hayamos llegado solo a esto, yo creo que es muy poco, lo digo sinceramente. Y si no, que se le pregunte a la gente. Porque además el país tiene un problema de precios muy severo. El país hoy está inmerso en un proceso inflacionario que el gobierno combate con medidas que antes se decían neoliberales, ¿verdad? De contener la inflación, de que no llegara a los 2 dígitos. Eso ustedes lo discutieron con el ministro Lorenzo en su momento, porque si no ahí tienen que otorgar un segundo aumento en el año de salarios y de pasividades, de salarios públicos, pero el gobierno no quiere que eso pase, para otorgar un solo aumento de salarios públicos y un solo aumento de pasividades en el mes de enero. Entonces digamos las cosas como son. Dala, el programa del Partido Nacional en lo económico está ensamblado con lo que plantean las cámaras empresariales. El Partido Nacional no es un partido de clase, es un partido que implica o representa un corte vertical de la sociedad. Entonces nosotros nos sentamos a hablar y valoramos la opinión del PIT-CNT como nos sentamos a hablar y valoramos la opinión de las cámaras empresariales. Porque ahora tampoco demonicemos a las cámaras empresariales. Lea el programa. El país no tiene que tener empresarios. Me asusta más tiene que tener, pero me asusta más este documento. Y yo le digo lo mismo de hoy, compare con el del frente y encuentre las 7 diferencias. Es el de la competitividad y dígame si esto lo van a aplicar. Mire, yo no lo vi eso ni me interesa, le digo sinceramente porque a mí pero lea el nuestro, que se ve que no lo ha leído bien, Fernando. Y compare con el del frente, yo los tengo acá. Además digo, tampoco podemos decir las cámaras empresariales no tienen un rol para cumplir. En un país donde el nuestro, que además ha sido históricamente mesocrático, porque este no ha sido un país de diferencias irritantes, vamos a decirlo, ha habido injusticias sociales muy importantes que cada partido ha intentado de conjurar y de combatir de la manera que ha entendido más acertada y más conveniente, pero es un país donde las empresas son pequeñas y medianas, donde el 95% del entramado empresarial no tiene más de 2 o 3 o 4 empleados o dependientes y donde la relación entre el empresario y su dependiente es prácticamente horizontal. Creo que en esto no podemos manejarnos con estereotipos. El gran establecimiento fabril con el gran empresario poderoso que somete y explota a sus dependientes y a sus obreros. Habrá de esos y hay que combatirlos. Y situaciones como las que denunciaba Fernando de desconocimiento de los derechos sindicales, las vemos ahora, en estos 10 años, en la Comisión de Legislación del Trabajo que yo integro. Pregúntenle a Luis Puig,
que fue del PIT-CNT, o a los demás compañeros, todas las semanas están desfilando por el Palacio denuncias de esta naturaleza. Y pasan gobiernos del Frente Amplio. ¿Pero y por qué pasan? Porque la realidad es muy compleja y porque las relaciones laborales, naturalmente que reconocen conflictos, abusos, desbordes de cualquiera de las partes. Esto es una relación entre seres humanos. El mundo perfecto, el mundo ideal no se puede construir en una realidad como aquella en la que estamos inmersos, que reconoce dificultades y complejidades inevitables. Pereira, ¿demoniza desde el PIT-CNT, se demoniza lo que plantea el Partido Nacional? No, yo no demonizo a nadie porque yo respeto el sistema de partidos del Uruguay. Yo nací en el medio de un sistema democrático, pero me desarrollé en una dictadura militar. Sé la importancia que tienen los partidos en una sociedad y sé la importancia que tienen todos los partidos dentro de una sociedad. Lo que acá estamos debatiendo son ideas y estamos debatiendo ideas del movimiento sindical con una parte del Partido Nacional. A mí me toca hablar con alguien que está vinculado a las relaciones laborales. Si estuviera sentado enfrente de la calle Pou, de estos temas manejaría poco. Ahora, yo le voy a dar algunos datos. Manejaría poco. Conoce poco el mundo del trabajo. Fíjese en las entrevistas que ustedes mismos lo han hecho. Porque Vázquez cuando le apretan preguntando si votó o no la ley de las 8 horas del sector rural, que él dice que sí la votó, pero en el Parlamento nadie sabe quién votó qué cosa, ¿no? Él no sabía si la había votado. ¿Y Vázquez resiste un análisis de eso, Fernando? Yo no sé, pero si le preguntamos qué votó cada uno de sus diputados, lo va a saber responder. Como dirigente sindical. Y he vivido los 15 años anteriores, y te conocí a vos cuando era gobierno del Partido Nacional. Hay algunas cifras que las ha logrado el movimiento sindical. Si la informalidad pasó del 40 al 24%, no es porque fiscaliza el movimiento sindical. Él dice una verdad, debería haber muchas más inspecciones en el sector rural. Pero ¿sabe quién inspecciona en el sector rural? Miles de trabajadores organizados, en el campo y fuera del campo, que intentamos que se cumplan las normas. ¿Sabe qué pasó cuando se firmó el convenio del sector doméstico? Miles de personas que tenían en negro a su trabajadora doméstica salieron corriendo al Banco de Seguridad Social. Estos son avances que conquistamos. El salario mínimo creció 253% y aún, como dice Abdala, está 9.000%, pero creció 250%. Claro, el tema es con relación a qué. A los gobiernos colorados y blancos. No, la crisis del 2002. Acá está la jubilación. No es lo mismo. Pero miren los salarios acá, las jubilaciones que nombraba Abdala. Acá están desde el 96. Perdón. Acá se ubican ahora. En el gobierno del Partido Nacional fue el momento que estuvieron más altas en términos reales. Eso lo dice el Instituto Estadístico. Aumentaban cada 4 meses. Preguntémosle a los jubilados. Miren, esta gráfica son datos brutal. Objetivos. Cuando hay negociación colectiva en el Uruguay, hay aumento de salario real. Tiene que haber negociación colectiva. No lo hay. La segunda cosa, cuando no había negociación colectiva, Pablo Abdala lo sabe bien. No había consejo de salarios, que no es lo mismo. Cuando no había negociación colectiva, porque era libre y voluntaria y abarcaba solo el 20% de los trabajadores. Si no, pregúntele a la totalidad de los trabajadores públicos, menos los meses. ¿Y los convenios que están en el Ministerio, quién los firmó? Fíjese a cuántos miles de trabajadores abarcan, menos del 20%. Ahora vamos a presentar un trabajo del Instituto Cuesta Duarte de 200 carillas sobre las relaciones laborales en el Uruguay. Y ahí vamos a dar cuenta de toda la información, no la nuestra, la oficial, la que está registrada. Ahora, si yo le digo que la pobreza bajó de 4 cada 10 uruguayos a 1 cada 10 uruguayos, y que eso se explica por los consejos de salario, como él lo sabe. No, eso se explica por las transferencias monetarias. No, por las transferencias monetarias. Hay una enorme exclusión social en el país. Pero por los salarios. Pero si hay un millón y medio de Fernando, pero ¿tuviste el estudio de la Universidad de la República? Claro, en la que todos confiamos. Y que no se puede catalogar como opositora o nacionalista. Usted vio que dice que el 1% de los más ricos se quedan con el 14% de la riqueza. Lo que dice es que el estudio unidimensional de la pobreza, medido en términos de las transferencias monetarias, da un resultado. Pero medido multidimensionalmente, desde el punto de vista de las necesidades básicas insatisfechas, la pobreza se dispara. Entonces, aquí no pensemos que por pagar asignaciones familiares vamos a combatir la exclusión social, porque yo creo que con el enorme crecimiento que ha habido en el país, sin embargo, hay más exclusión social ahora que cuando el Frente Amplio empezó a gobernar. No, eso es incontratable. Hacemos otro debate. Hacemos otro. Gracias a ambos por haber venido. Ha sido un gusto, diputado, discúlpeme. No, con mucho gusto. Gracias por el agua refrescante de la reunión. Por el agua también. Porque llevaste 2 copas de agua. Ya vienen Liliana y Gerardo Caetano. Durante todos estos días se nos ha dicho si este es un paro político. Y claro, compañeros, si nosotros hacemos política día y noche, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hacemos política para cambiar la sociedad. ¿Cómo que no? Nos han planteado
que flechamos la cancha, que hemos perdido la independencia. Y nosotros decimos, ¿acaso los cambios en las leyes que se produjeron entre el año 2005 y el año 2014 no son revolucionarios? ¿Acaso la ley de negociación colectiva para el sector privado no cambió las reglas de juego y posibilitó que los trabajadores rurales ahora tengan 8 horas y que por primera vez en la historia del Uruguay en un recibo de sueldo aparezcan horas extras? ¡Horas extras! Parece una película de Steven Spielberg. Y ya recibimos en nuestra mesa de reflexión a Gerardo Caetano. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, Gerardo, vamos a, por las dudas vamos a tener los vasos... No quiero refrescarme. Bueno, Gerardo, hemos compartido detrás de cámaras este debate entre Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional, y Fernando Pereira, dirigente del PIT-CNT y coordinador. Un intercambio de ideas a propósito de una situación que se ha generado en esta campaña electoral, pero me parece bueno hablar un poco de la medida, cómo puede impactar y cómo impacta esta medida que ha adoptado el PIT-CNT en esta jornada. ¿Y recordás antecedentes? Bueno, primero fue un debate, yo creo, muy positivo, en el sentido de que fue un debate franco y fue un debate que apuntó a razones. El diputado Pablo Abdala reconoció expresamente la legitimidad formal de la decisión del PIT-CNT. Cuestionó la oportunidad e incluso el instrumento, que en definitiva ha sido un factor que dirigentes de todos los partidos, el doctor Vázquez y el economista García, Álvaro García, también lo han cuestionado, pero entra en el terreno de la independencia, de la autonomía del movimiento sindical. Pero cuando ocurren estas cosas, es bueno ver el mundo y la historia. ¿Qué hacen los sindicatos en el mundo durante los procesos electorales? Bueno, por lo general, hay culturas políticas distintas, pero por lo general los sindicatos actúan en los procesos electorales. Piensa, por ejemplo, en los Estados Unidos. Los sindicatos son demócratas. Incluso juntan dinero para la campaña demócrata. ¿Qué pasa en Europa? Bueno, en Alemania los sindicatos son socialdemócratas. ¿Qué pasa en España? Bueno, hay una central sindical socialista y hay una central sindical comunista. ¿Qué pasa en Inglaterra? Bueno, los sindicatos son laboristas, respaldan al Partido Laborista. En Brasil, bueno, la central, la CUT, fue el origen del Partido de los Trabajadores. O sea, si salimos de la provincia y vemos en el mundo, no nos tiene que, de alguna manera, horrorizar o plantear discrepancias severas que el movimiento sindical actúe en medio de un proceso electoral en donde se define, bueno, tanto en una sociedad. Si vemos la historia, bueno, en realidad este es un viejo tema. Lo decía Fernando, cuando en el Uruguay se decretó la primera huelga general, que fue en 1911, apenas iniciado el segundo gobierno de Valle y Ordóñez, había una Federación Obrera Regional Uruguaya de inspiración anarquista. Una vez que decretaron la huelga, decidieron ir a la casa de Valle y Ordóñez, ir a la casa del presidente de la República, para comunicarle su resolución y para buscar su alianza. Y bueno, y Valle les dijo que los iba a respaldar siempre y cuando mantuvieran la ley. Y se desparramaron por Montevideo, se disolvió la manifestación al grito de viva la huelga, viva Valle y Ordóñez. Eran acusados de vallistas, efectivamente. Hubo anarcovallismo y hubo anarcoherrerismo. Durante mucho tiempo existía lo que Alfredo Randonea y otros sociólogos hablaban la doble escena. En realidad, el movimiento sindical era un movimiento sindical que en términos de votantes, bueno, fluctuaban todos. El Cerro, por ejemplo, que era un barrio, digamos, de inspiración obrera, en el Cerro ganaba hasta los años 50, ganaba el Partido Nacional, ganaba el herrerismo. ¿Por qué? Porque había una doble escena.
los trabajadores votaban en los sindicatos a dirigentes anarquistas, pero el día de las elecciones votaban al Partido Nacional porque venían del campo a la ciudad. Entonces venían con su cultura política tradicional. Es decir, ahora ha cambiado esto. ¿Por qué ha cambiado? Porque no hay doble escena. La enorme mayoría de esos casi 400.000 trabajadores sindicalizados son frente amplistas. La enorme mayoría. Por supuesto de que hay votantes nacionalistas y colorados, pero la enorme mayoría son frente amplistas. Y al mismo tiempo hay algo que está marcando un poco el debate, que es, bueno, dos periodos, 91-2005 y 2005-2014. ¿Qué pasó entre el 91-92 y el 2005? Bueno, sin derogar la ley, no se aplicó la ley de Consejo de Salarios. ¿Y eso qué es lo que generó? Y bueno, generó flexibilización, generó precariedad, generó baja de salario real. Todo no nació con la crisis económica. Pero además, en ese momento terrible de la crisis del 2002, bueno, los trabajadores no tenían fueros sindicales, no tenían negociación, la negociación colectiva que vale, que es efectivamente los consejos de salarios. Entonces, esa marca de ese periodo es una marca muy fuerte. Y la marca de lo que vino después del 2005, que por cierto no fue el comienzo de la historia, en realidad fue la restauración de un viejo instrumento. Los consejos de salarios vienen de una ley de 1943, gobierno de Amézaga, que se había interrumpido durante la dictadura y que luego se interrumpió, bueno, en el año 91 hasta el año 2005. La aplicación de los consejos de salarios, bueno, ha generado un fortalecimiento de los sindicatos y ha generado que la lucha sindical tenga resultados. Yo creo que hay que inscribir esta acción del movimiento sindical, que es polémica en términos de instrumento. Hay muchos, todos los candidatos, el doctor Vázquez, bueno, no comparte que la medida haya requerido un paro. Pero digamos que el movimiento sindical defienda sus ideas en medio de una campaña y se distancie de algunos partidos y se acerque a otros, parece razonable. Entre otras cosas, ¿por qué? Y bueno, porque los sectores empresariales también se alejan de algunos y se acercan a otros. Ahora, Gerardo, ¿cuáles crees que tienen que ser los límites entre esa defensa de los avances en la legislación laboral que hace el PIT-CNT y encolumnarse con el Frente Amplio? El límite está muy claro y está en la propia historia del movimiento sindical. Lo marcaron figuras históricas como el Pepe de Lía, como Héctor Rodríguez. ¿Cuál es la independencia? La primera independencia, la independencia frente al Estado. Ese es un patrimonio histórico que tiene el movimiento sindical uruguayo. El movimiento sindical uruguayo, que tiene muchos patrimonios, uno de los patrimonios es que no fue creado como apéndice corporativo del Estado. Y esto en América Latina es un elemento muy importante. Y muchas veces la participación de representantes de los trabajadores en directorios de empresas públicas o de organismos públicos puede generar una tentación de pérdida de independencia frente al Estado. La primera independencia frente al Estado. La segunda independencia frente al gobierno. Lo ejerza quien lo ejerza. Y el que define quién lo va a ejercer es el soberano. Pero tiene que haber una independencia frente al gobierno. Es decir, el movimiento sindical no puede ser un brazo social de un gobierno. Por eso, bueno, cuando dirigentes del gobierno dicen algo que entra en contradicción con los planteos del movimiento sindical, el movimiento sindical debe manifestar su discrepancia. Y en ese sentido, todo aquello que conspire, en primer lugar, contra la independencia respecto del Estado y después contra la independencia respecto del gobierno, bueno, tiene que ser visto como algo que debe preocupar, bueno, esa acción que es una acción clave. Pero no debemos entrar o instalar un escenario absolutamente teórico, que es el movimiento sindical representa solo los intereses de los trabajadores, no tiene que meterse en política, porque eso, además de falso, es antidemocrático y además no existe en ningún lugar del mundo, mucho menos en el Uruguay. En el Uruguay los sindicatos nunca fueron solo los representantes de los trabajadores organizados. El movimiento sindical históricamente en el Uruguay, y a mi juicio eso es otro de sus patrimonios, siempre ha ejercido una suerte de capitanía de los intereses populares.
ha representado los intereses de los trabajadores, pero también ha representado otras ideas vinculadas con, bueno, con imágenes de solidaridad social, con propuestas de desarrollo, con propuestas de mejora. Cuando se crea la Convención Nacional de Trabajadores, bueno, hay un Congreso del Pueblo, del cual este año se cumplen 50 años. Eso está señalando muchas cosas. Entonces, discutamos si el instrumento es la huelga. Discutamos legítimamente si no podría haberse hecho de otra manera. Esto, todos los candidatos lo han discutido. Y está bien, pero no discutamos el derecho, la legitimidad formal del movimiento sindical de actuar en medio de un proceso electoral y de decir sus cosas, del mismo modo que lo hacen las cámaras empresariales o del mismo modo que lo hacen movimientos de opinión, organizaciones sociales. Eso no solamente es legítimo, sino que es bueno. Un proceso electoral no solo debe involucrar a los partidos, aun cuando, bueno, los actores fundamentales son los partidos y, lo más importante, el que decide es el soberano. Y el soberano registra todo y luego, por suerte, es el que decide. Gerardo, me quedo con esa última reflexión. Nos reencontramos el próximo jueves y también me quedo pensando qué bueno es hacer periodismo desde la televisión pública también para aportar a esa reflexión. Hablando de los actores que participan de un proceso electoral. Es un privilegio. Gerardo, nos vemos el jueves. Me voy al reencuentro de Ana María ya para despedirnos y para anunciar que comienza nuestro ciclo de entrevistas a los candidatos a la presidencia. En las internas tuvimos a todos. Creemos que vamos a tener también en el living y en la mesa a todos también. Y empezamos por Unidad Popular con Gonzalo Abella y también con César Vega del PERI. Así que el próximo jueves empezamos ya con los candidatos, Bueno, y antes de despedirnos queremos recordarles que, como siempre, pueden volver a ver el programa en nuestra página web, que va a la repetición los domingos después de la hora de los deportes. Y yo les decía al comienzo que esta jornada había estado marcada por dos hechos. Uno de ellos, el paro parcial del Pichinete, y otro, bueno, la despedida de esta grande, ¿no? China Zorrilla. Entonces queríamos irnos con imágenes también para recordarla. Y un saludo a la familia de China Zorrilla en particular. Nos vemos, que pasen bien.